El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:48. A los tiempos tenemos la oportunidad de dialogar con la directora del Servicio de Rentas Internas, la economista Marisol Andrade. ¿Cómo le va, directora? Bienvenida, buenos días. Fabricio, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes y con su directa ciudadanía que nos acompaña en este espacio. Siempre es importante informar en los temas tributarios, son temas de importancia para todo el país y estoy gustosa de compartir este espacio con usted. Gracias a usted por atendernos, señora directora del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo evaluamos el nivel de recaudación hasta este momento en lo que va del año? Durante los primeros 7 meses de este año, estamos en el 8º mes, pero ¿qué evaluación tiene usted de el nivel de recaudación tributaria en este 2021? Sí, Fabricio, ya con cifras oficiales cerradas del mes de julio, me voy a referir en primera instancia a la recaudación mensual. La recaudación tributaria del mes de julio del año 2021 alcanzó los 1.100 millones de dólares. Eso refleja un crecimiento del 25% respecto a julio del año 2020. En montos son alrededor de 220 millones adicionales a lo recaudado en julio del año anterior. Ya viendo la recaudación de los 7 primeros meses, es decir, de enero a julio del año 2021, esa recaudación de los impuestos que son administrados por el Servicio de Rentas Internas alcanzó los 8.090 millones de dólares. ¿Qué significa? Refleja un crecimiento del 12% respecto a enero-julio del año 2020 y en montos representa alrededor de 885 millones de dólares adicionales a lo recaudado en similar periodo del año 2020. Vemos cómo la recaudación continúa creciendo, reflejo de la reactivación económica y también, por supuesto, de las acciones de control, de cobro, de recuperación de cartera por parte de la Administración Tributaria dentro de nuestras competencias, de nuestras facultades, pero obviamente tan necesario para tener esos recursos para el presupuesto general. Para este año se han mantenido las mismas reglas del juego del año anterior respecto de la recaudación tributaria, economista. Sí, en términos generales, pues tenemos las mismas consideraciones, a excepción de una que viene en este momento a mi mente. Recordemos que el año anterior, mediante decreto presidencial, se dispuso en el mes de septiembre que adelanten, que anticipen una parte de su impuesto a la renta a aquellos grandes contribuyentes que habían tenido utilidades durante el primer semestre del año 2020. Por ello, pues cuando llegue el mes de septiembre, cuando comparemos septiembre del 2021 a 2020, habrá que tener esa consideración de que aproximadamente esos 260 millones que se recibió en septiembre del año anterior no ingresarán en este año, con la consideración que acabo de mencionar, que fue una disposición mediante decreto justamente por el tema pandemia. Tenemos justamente en el contexto de la pandemia una evaluación respecto de, por ejemplo, empresas o sectores de la economía que se acogieron a algunos probablemente beneficios o diferimientos porque no podían pagar a tiempo los impuestos justamente por el contexto de la emergencia sanitaria, economista. Así es, Fabricio, usted menciona algo, una realidad que sucedió en el año 2020, este año 2021 también, pero en menor intensidad, que fue el poder acceder a las facilidades de pago para aquellos contribuyentes que tenían deudas pendientes o que hacían su declaración pero no iban a tener el valor total para cumplir con el valor derivado de esa declaración. Me refiero específicamente a impuesto a la renta, porque sabemos que lo que corresponde a IVA, a retenciones, son valores sobre los cuales el código no permite entregar facilidad de pago y sobre aquello pues se debe cancelar al mes siguiente, considerando que no son impuestos propios o derivados de la actividad del contribuyente, sino, como su nombre lo indica, una retención hecha a un tercero y que debo entregar a la administración. En general, en este campo, pues también como uno de los servicios en línea habilitados por la Administración Tributaria, pues el contribuyente el año anterior, justamente cuando estuvimos en pandemia y estuvimos confinados todos, recuerdo las 2 últimas semanas de marzo, abril, mayo, los contribuyentes accedieron a esas facilidades de pago en línea desde nuestro servicio y con ello pues no tuvieron que ingresar trámites físicos
siempre precautelando pues la salud de todos. En ese camino, en esa recuperación también de las cuotas mensuales, pues el equipo de cobro ha venido ejecutando mensualmente el seguimiento para que se vayan cumpliendo con las cuotas correspondientes, y en ese camino pues también estamos enfocados. Se está generando mensualmente ahí el respecto a impuesto a la renta. Fue solicitado el año anterior por varios contribuyentes, están ya canceladas las cuotas en su totalidad, más bien en este año ha correspondido a otros valores, no necesariamente de renta 2020 declarado en 2021, sino también aquellos valores de procesos de determinación de la administración tributaria, en los cuales el contribuyente ha tomado la decisión de aceptar esos valores y pagarlos, pero irlo haciendo en un año, en 2 años, según su realidad y su flujo de efectivo también, por supuesto. ¿Por qué razón, le pregunto, economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, que nos acompaña en esta mañana, por qué razón desde el último tramo del año anterior a muchos contribuyentes, personas naturales, les ubicaron como microempresarios? O sea, ¿cuál fue el argumento jurídico para digamos, hacer este cambio de denominación? La persona natural se convirtió en un microempresario sin ser un microempresario. ¿Cuáles fueron las consideraciones para aquello, economista? Fabricio, quizás la consideración como tal de cómo está concebido en la norma, ustedes recordarán, en la ley de simplificación dice el régimen de microempresarios. Quizás el nombre no debería ser microempresarios, debería ser los contribuyentes más pequeños, los que están en el primer nivel, cualquiera que se quiera llamar ese nombre, porque claro, lo que usted menciona es totalmente cierto. Hay quienes dicen, yo no soy microempresario porque estoy en ese régimen. Y empiezo por el lado de la concepción y del título que tiene el régimen como tal. De acuerdo a la norma, ¿quiénes deben estar ahí? Aquellos contribuyentes que tienen ingresos de hasta $300,000, y en base a eso, pues se les simplificó las obligaciones, es decir, ya no tener 12 declaraciones mensuales de IVA al año, sino tener solo 2, que sean semestrales. El tema de las retenciones también, aquellos contribuyentes que están en este régimen ya no declaran y entregan las retenciones mensualmente, lo hacen semestralmente. Y dentro de aquello, pues en la norma está establecido que tengan que pagar ese 2% respecto a los ingresos al ser un régimen simplificado. Usted menciona entiendo que se refiere a los catastros. El Servicio de Rentas Internas tenía la obligación de emitir, de publicar o de notificar un primer catastro con la ley, luego otro catastro ya con el reglamento y demás, recordando que estos catastros del régimen de microempresas, como cualquier otro catastro, es referencial. ¿Por qué? Yo he tenido consultas, por ejemplo, de un contribuyente que me decía, yo superé ya los 300,000, no lo esperaba haber superado, pero llegué a los $400,000, ¿qué debo hacer? ¿Pago el 2% sobre los 300,000 y los 100,000 al régimen general? Y la respuesta es no, porque el régimen implica para aquellos que tienen hasta 300,000. Si usted ya superó, por más que haya estado en ese catastro, que repito, es referencial, usted debe irse a hacer el cálculo del impuesto a la renta respecto al régimen general. Atendimos varias solicitudes en cada una de las provincias para la exclusión, otros para la inclusión, y sobre aquellos se ha venido avanzando, considerando que también hasta el momento pues hay contribuyentes que tienen la posibilidad de que hasta noviembre puedan pagar ese valor correspondiente, considerando que también hubo un decreto mediante el cual se cambiaron los plazos en el reglamento, y con ello pueden hacerlo hasta el mes de noviembre, aquellas personas que tuvieron pérdidas, y con ello pues cumplir sin tener una afectación a su estado tributario. Ya, a ver, para entender esta parte, si una persona natural tiene hasta $300,000 de ingresos al año, ¿es considerada microempresario? ¿Así es? Así es, Fabricio, está dentro del régimen de microempresario, repitiendo. Ya no persona natural, ya no es persona natural. Es persona natural que está dentro del régimen de microempresarios, como en el... Aunque no tenga empresa. Por eso le decía al inicio, Fabricio, que quizás uno de los problemas de la concepción de cómo está catalogado dentro de la ley. Dice régimen de microempresas, quizás debería llamarse régimen de pequeños contribuyentes o de contribuyentes que tienen ingresos hasta tal valor, pero sigue siendo una persona natural. ¿Y pasaron a todos a ese régimen? Porque me escriben acá y me dicen que no pasaron a todos los contribuyentes a ese régimen de microempresarios, economista. Están en ese régimen de microempresas aquellos contribuyentes que de acuerdo a la norma establece que tienen ingresos hasta 300,000 y que pues tienen, quienes no están ahí, aquellos que tenían la exclusión por la propia norma, es decir,
el sector transporte, el sector artesano, el tema de personas naturales, servicios profesionales, es decir, aquellos que por la propia norma y su reglamento indicaba que no debían estar en ese régimen. De ahí todos los demás están considerados dentro del régimen de microempresas, repito, teniendo en cuenta que es un régimen que simplificó las obligaciones, respeto mucho el criterio y la realidad da que justamente empezó a regir con la pandemia. Justo el año de la pandemia empezó a regir, es un régimen simplificado, repito, pero si es que yo como contribuyente identifico que yo tengo ingresos superiores a esos, ya no estoy dentro del régimen. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay que tomar en cuenta que es referencial ese régimen. Usted es el dueño de sus cifras, usted es el que sabe cuál fue su realidad, sus ingresos y el que deberá declarar, sea en el régimen simplificado de microempresas o sea en el régimen general. Al ubicar a las personas naturales con esta categoría de microempresarios, con esta explicación que usted me da, le pregunto, economista Marisol Andrade, ¿se puede seguir deduciendo impuestos o deduciendo gastos personales o ya no? No, Fabricio. En cualquier régimen simplificado, recordemos que en el país también tenemos el RICE, por ejemplo, tenemos el IRU bananero, el IRU agropecuario, todos esos son regímenes simplificados que funcionan aquí y en otros países del mundo, que lo que lleva justamente es a un cálculo directo, en el cual usted le establece una tarifa, sea un porcentaje, o sea un valor, una cuota mensual, como en el caso del RICE, y con ello usted paga ese valor, simplifica sus declaraciones y va cumpliendo con sus obligaciones. En el caso de si estuviese en el régimen general, recordemos que sí va a poder deducirse sus gastos, pero la tarifa en la tabla no es del 2%, hay otros valores y por eso cuando... me adelanto si es que tal vez esta va a ser su pregunta, pero cuando a mí me dicen, pero entonces el error es que lo establecieron al ingreso, debería decir la ley a la utilidad. Y la respuesta es que no es un error, porque un régimen simplificado va al ingreso. Si es a la utilidad, debería pasar a la tabla general del impuesto a la renta. Y a otra pregunta que recibo, ¿el contribuyente no se puede salir de este régimen o sí? Puede pedir su exclusión, con los argumentos que considere que le acompañan justamente para no estar en este régimen. Hemos tenido, yo les decía al inicio, varias solicitudes de exclusiones en cada una de las direcciones provinciales y zonales en las cuales se han analizado los casos y se ha excluido si es que así correspondía, y hay otros contribuyentes que incluso han pedido más bien ser incluidos por, entiendo, los beneficios de las obligaciones que tienen reducidas. Oiga, le voy a trasladar una reflexión que me parece también interesante sobre el tema del 2%. Me dice una oyente, ese 2% es sobre la facturación total, o sea, si se facturó 10,000 y para esa facturación uno tuvo que gastar 8,000, los impuestos se pagan sobre los 10,000. ¿Es eso correcto? Sí, Fabricio, el 2% aplica sobre el valor de los ingresos. A ver, aquí hay varias discusiones que se podría tener respecto a, por ejemplo, si ese valor podría ser algo interesante que se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, sería de que sea progresivo, es decir, aquellas personas que están en el régimen de microempresas sigan manteniendo su condición simplificada, pero si tengo hasta 100,000 sea la tarifa del 1, si es hasta 200,000 el 1.5, es decir, un tema de progresividad en sus valores como es en el tema del IRU agropecuario, por ejemplo. En esos casos también establece un porcentaje sobre el valor, no es de la utilidad, repito, es un régimen simplificado, no obstante, pues dentro del ámbito de las competencias del servicio de renta, si el día de mañana la ley dice que ya no aplica ese valor o aplica un valor menor, cualquiera que sea el cambio que se establezca, pues el SRI lo que hará es cumplir lo que dice la ley. Esa es la tarea difícil que tenemos sobre nuestros hombros. Ahora le pregunto, el presidente Lasso había ofrecido plantear la eliminación del impuesto del 2%. ¿Hay o no una referencia cierta de que eso se va a proponer a la Asamblea Nacional, economista Marisol Andrade? Fabricio, ustedes le deben haber escuchado, como yo también, al presidente cuando le hicieron la pregunta de la reforma tributaria y él dijo, estamos trabajando en la reforma, no voy a dar ningún detalle, tampoco lo podría yo dar en este momento. No obstante, haciendo un paréntesis pequeño, sí está dentro del ámbito de la reforma tributaria una revisión del régimen de microempresas, como lo había anunciado el señor presidente. Ya en su momento pues se darán detalles, si es de eliminación, si es un cambio, si es una modificación. Creo que será responsable en ese momento, cuando ya esté el texto como tal y que sea difundido a la ciudadanía, poderlo discutir. ¿Fue beneficiosa la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, economista?
A ver, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta lo que lleva es justamente a que los contribuyentes tengan mayor liquidez. Vemos cómo en julio del 2019, yo recuerdo, se recaudó alrededor de 65 millones por concepto de una parte de ese anticipo. Recuerden que se dio cinco meses para poder cancelarlo. Desde el año anterior ya no existe la obligatoriedad. Hay contribuyentes que cancelan voluntariamente. Entiendo que ya es un tema de proyección para su flujo y demás, pero eso lo que lleva es una modificación en flujo. Lo que sucede es que usted recibe en marzo o abril del siguiente año como administración tributaria el valor total que le corresponde, ya sin restarse esos valores del anticipo. Y al contribuyente lo que le da es, por supuesto, liquidez. La reforma tributaria no está lista todavía. Está en discusión en lo que corresponde al Servicio de Rentas Internas. Nosotros estamos realizando los cálculos de los impactos tributarios, eso es lo que nos corresponde como SRI. Han sido semanas intensas en ir haciendo cálculos de impactos de las diferentes decisiones o posibles escenarios que existan dentro de la reforma. No está cerrada la reforma, no está todavía ya el 100% lista. Hay varios escenarios y líneas grandes. Respecto, por ejemplo, al tema de progresividad, enfocarse mucho en el que más tiene, más pague. Tiene esa concepción grande de esta reforma tributaria y ustedes lo verán ya cuando estén definidos los escenarios y las propuestas. Me piden que le pregunte si es que el SRI está devolviendo el IVA y el pago anticipado del impuesto a la renta. A ver, respecto a todo tipo de devoluciones de impuestos que la ley le ampara al ciudadano o al contribuyente, se está atendiendo con total normalidad. Es más, en este momento voy a permitirle darle cifras respecto a tercera edad y personas con discapacidad. Por ejemplo, están no solo que atendidas, sino acreditadas los valores de los contribuyentes hasta el 27 de julio. De ahí, semanalmente nosotros vamos acreditando según el fondo disponible que nos entrega el Ministerio de Economía y Finanzas. El resto de sectores también están entre el 15 el 20 de julio, es decir, ya no existen esos atrasos que teníamos, sobre todo el año anterior y los anteriores respecto a disponibilidad. En los fondos estamos relativamente con 1 a 2 semanas de diferencia respecto a las acreditaciones, pero las devoluciones, los trámites como tal, lo estamos atendiendo diariamente. Recordemos que hay un tiempo estimado en la propia norma y sobre todo considerando que la capacidad operativa está por debajo de la demanda que existe de los diferentes trámites, y ahí la organización interna ha sido fundamental para poder ir atendiendo cada una de estos trámites y servicios demandados por el ciudadano. Correcto. Lo último, y quiero aprovechar la oportunidad para cerrar esta entrevista y preguntar a nuestra invitada. Yo he tenido un par de entrevistas en este espacio respecto de protestas o reclamos sobre la retención del IVA por los servicios digitales. Diario El Universo había publicado hace algún tiempo justamente que había algunas referencias, algunos reclamos en ese sentido, de que se estaba calculando el IVA digital no sobre el uso del medio digital específico, no sobre el 10%, sino sobre ese 12%, no sobre el 10%, sino sobre el 100% del servicio digital. ¿Esto fue aclarado? ¿Va a ser reformado? ¿Cómo funciona esto, economista? Sí, Fabricio. A ver, han habido algunas particularidades respecto al IVA de los servicios digitales que se formalizó con la ley de simplificación. Uno de ellos es el que usted menciona. Otro de ellos es aquel que venía derivado, y veo que ya incluso esas quejas, porque yo las recibía, ya han disminuido o han desaparecido en su totalidad respecto al tema que le voy a mencionar. Me refiero a que en una plataforma digital, la propia plataforma no permitía distinguir si se estaba adquiriendo un bien o se estaba adquiriendo un servicio. Y como no permitía distinguir, el emisor de la tarjeta de crédito retenía en cualquier caso, sea bien o sea servicio, el IVA de los servicios digitales. En aquellos casos, pues se fue trabajando, era un tema de la plataforma. Nosotros no podíamos, como Servicio de Rentas Internas, establecer un código o dar una directriz sobre aquello, una plataforma internacional que no hacía la distinción. Lo que ahí ocurría es que el ciudadano pedía la devolución, pedía con la figura que establece la norma, pedía la devolución, se la atendía y se le acreditaban los valores. En ese caso particular ya está solventado, la propia plataforma ya permite al emisor de la tarjeta de crédito identificar el código cuando es bien, cuando es servicio, solo en ese caso aplica y demás.
En este otro caso, pues también se ha venido avanzando respecto a esta particularidad. Hay ciertos temas, repito, que están en norma, que están en reglamento, que están siendo revisados y que podrían ser cambiados para que se pueda tener la claridad respecto de si es sobre el valor total, si es sobre el valor de la comisión y demás, pero eran temas muy, muy particulares de ese universo grande de las plataformas como tal. Ya, pero entonces, ¿usted reconoce que sí hay una duda respecto a cobrar el IVA, ese 12% del IVA, sobre el 10% y no sobre el 100% o viceversa? No es una duda, Fabricio. A ver, los emisores de las tarjetas de crédito han venido cobrando ese valor porque así establece la norma, ¿sí? Había la posibilidad de que, por ejemplo, estos proveedores puedan inscribirse en el país y con ello se establecía claramente, si yo estoy con domicilio acá, estoy establecido en el Ecuador y demás, se establecía el valor sobre la retención. En aquellos casos en los que no ha operado sobre eso, pues existe el otro escenario que usted establece y que está el camino para que puedan establecerse acá, que se pueda generar esa distinción y demás. Pero repito, no es algo menor, por supuesto, Fabricio, pero es uno de todo ese otro universo sobre el cual ya lo hemos caminado, se ha ido avanzando. Y yo, la verdad es que las quejas superiores que se tenía era respecto a esta plataforma que le digo, que decían, estoy comprando un bien y me están cobrando el IVA de servicios digitales, y lo que, por suerte, gracias a Dios, ya la plataforma estableció ese código que le permite al emisor de la tarjeta diferenciar, y sobre que ello se ha ido avanzando. Por eso, si usted escucha, pues también ya el tema como tal ha ido disminuyendo en este tiempo. Correcto. Economista Marisol Andrade, valoro que nos haya atendido, ojalá que sea más seguido, porque en realidad los últimos meses se había convertido en tarea imposible poderle entrevistar, pero qué bueno que nos haya atendido en esta jornada. Muy amable por el tiempo y por este diálogo. Con gusto, coordinamos la agenda. Espero que no se cruce. Hay veces que lastimosamente hemos tenido que cancelar o no poder confirmar por temas de agenda y demás, pero para mí siempre es un gusto. Con usted hemos conversado con mucho respeto temas tan interesantes, tan importantes para la ciudadanía, y lo haré las veces que usted así considere necesario. Le agradezco a Marisol Andrade, muy amable. Ella es la directora del Servicio de Rentas Internas, con esta entrevista y este diálogo hablando justamente sobre recaudación tributaria. 8 de la mañana con 10 minutos en A Primera Hora.